¿Prefieres un hijo muerto o una hija trans? Esa es la pregunta con la que muchos padres han sido manipulados y aterrorizados a fin de que acepten sin cuestionamientos la transición de género de un hijo, aunque eso signifique comenzar un proceso que comprende consumo de bloqueadores hormonales desde los 9 años, hormonas feminizantes o masculinizantes desde los 14, que deberán ser ingeridas de por vida, y luego cirugías, tales como extirpación de mamas, de testículos, modificación del aparato reproductor masculino para simular una vagina, implantación de un pene construido con colgajos que se extraen de los muslos, los brazos o el abdomen, entre otros variados procedimientos quirúrgicos que dependerán de la opción elegida. Hace pocos días, un reportaje de Bio dejó en evidencia la liviandad con que se ha tomado el explosivo aumento de niños y jóvenes que se manifiestan disconformes con su sexo biológico y que son conducidos a realizar un proceso de cambio de género ante la perplejidad de sus padres y con la asesoría de supuestos especialistas que prescinden de una evaluación psiquiátrica o psicológica y adoptan un enfoque afirmativo para el cual solo basta que el niño diga que se siente en un cuerpo equivocado. Y todo ello, además, auspiciado por profesionales pertenecientes a la red UC Christus de la Universidad Católica, institución que de manera posterior al reportaje lanzó un comunicado en el que señala que revisarán sus prácticas y protocolos, como si ello no hubiese sido necesario antes de experimentar con niños en tiempo real y conducirlos por un camino que podría no tener retorno, con graves consecuencias además para su salud física y su salud mental. Y aquí no nos estamos refiriendo a adultos que toman decisiones con madurez y criterio formado, sino a niños que están en pleno desarrollo, muchos de los cuales cursan trastornos alimenticios, problemas familiares, depresión, autismo u otras condiciones que requieren acompañamientos y tratamientos específicos. Hablamos de niños de 9 años que ni siquiera pueden andar solos en micro, pero pueden decidir tomar bloqueadores hormonales que impedirán el crecimiento de su pene y testículos. O niñas de 15 años que no pueden consumir alcohol, pero que sí pueden decidir amputar sus mamas. ¿Cómo será la vida sexual y el estado emocional de un hombre a quien no se le desarrollaron testículos ni pene a causa de bloqueadores hormonales si decide posteriormente que en realidad no estaba en un cuerpo equivocado y que solo se trataba de una etapa que necesitaba acompañamiento para descubrir su verdadera esencia e identidad? Es más, ¿cómo puede un menor decidir sobre convertirse en hombre o mujer sin experimentar el proceso de cambio propio de la pubertad? La Ley de Identidad de Género es la número 21.120 y fue promulgada en el segundo gobierno de Piñera, con el fin de que niños entre 14 y 17 años pudieran cambiar su nombre y sexo registral. Posteriormente, el gobierno de Boric redujo la edad para recibir asesoría en la transición de género a 3 años y agregaron la obligación de usar enfoque afirmativo según consta en el programa Crece con Orgullo. El enfoque afirmativo se utiliza en toda la red pública y en algunas clínicas privadas y además es apoyado por el Colegio Médico. Según este programa, si un niño señala que se siente atrapado en el cuerpo equivocado, jamás se debe poner en duda su nueva identidad. Por lo tanto, personas trans de 3 a 17 años pueden recibir asesoría género afirmativa y solo tienen que consentir con su firma o con una raya cuando aún no saben escribir su nombre. Claro, si algunos tienen 3 años. En 2023, 1.202 niños ingresaron al programa estatal Crece con Orgullo y se prevé que en el 2024 ingresen cerca de 3.000. Por otra parte, la circular 812 del Ministerio de Educación garantiza a los niños el derecho a la identidad de género y obliga a que los colegios respeten su nombre social, se les entregue asesoría y se les permita utilizar uniforme, baños, camarines, acordes a su identificación. Todo ello sin necesidad de la autorización de los padres. De hecho, si los padres se oponen a las medidas, son calificados como resistentes y podrían ser denunciados a la justicia. Para ello, tenemos además la Ley de Autonomía Progresiva, que emancipa a los niños en la etapa en que son más influenciados por sus pares y por las redes sociales, y cuando necesitan mayor acompañamiento de los adultos responsables. Juan Carlos Tapia dirige la Fundación Juntos Contigo, acreditada por la Subsecretaría de la Niñez para proveer acompañamiento a niños en su proceso de transición, lo que ha concretado en más de 600 casos.
Tapia señala que entre más temprano lleguen los niños a sus manos, mucho mejor, pues según él vienen menos dañados por sus padres. También indica que no tiene sentido llevar a los niños a psicoterapia. Cabe mencionar que Tapia no es médico, tampoco es psicólogo, sino diseñador gráfico y programador web. ¿Qué credenciales tendrá este diseñador, acreditado por el Estado de Chile, para asesorar a niños en transición de género y opinar que no necesitan apoyo psicológico antes de decidir cambiar su sexo? El reportaje que mencionamos relata además varios casos similares de niños y adolescentes de distintas edades cuyos padres acudieron a especialistas en busca de ayuda y salieron de la consulta con una receta de bloqueadores hormonales. Llama especialmente la atención el caso de Andrés, un joven que a los 15 años estaba siendo tratado por depresión severa y que repentinamente se manifestó disconforme con su género masculino. Fue derivado por un psicólogo a la consulta del doctor Alejandro Martínez, de la red UC Christus, quien inmediatamente le indicó bloqueadores permanentes para congelar su desarrollo. Lo notable es que esta misma institución de la Universidad Católica meses antes le había negado una vasectomía al padre de Andrés bajo el argumento de que es política de la institución no alterar el curso natural de la vida y no inducir artificialmente algo que altere la reproducción. Sin embargo, no parecía importarles que los bloqueadores dejaran a Andrés estéril y con riesgo de osteoporosis, lo que demuestra un doble estándar realmente impresionante. Por supuesto que este no es un fenómeno solamente local. La ideología de género ha permeado la cultura occidental de la mano de la Agenda 2030. Sin embargo, estamos observando que otros países, tales como Alemania, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, etc., comienzan a revisar y a retroceder en sus políticas de tránsito de menores. De hecho, Inglaterra acaba de prohibir el uso de bloqueadores de pubertad en el sistema público de salud, e incluso un grupo de senadores franceses calificaron los tratamientos de transición como uno de los mayores escándalos éticos de la historia de la medicina. Un poco más cerca, en mayo, el Ministerio de Salud peruano promulgó una nueva ley que considera a las personas transgénero como personas con problemas de salud mental que necesitan apoyos. En Estados Unidos, la doctora Miriam Grossman, autora del libro Perdidos en la Nación Trans, busca alertar sobre el fenómeno del transgenerismo, que hoy afecta principalmente a niños y adolescentes, y especialmente a mujeres, quienes son más sensibles a las comparaciones ascendentes a través de las redes sociales. Grossman manifiesta alarma al descubrir que en los colegios están enseñando a los niños ideología y que es maravilloso explorar cuál puede ser tu género, lo que puede causar un efecto de confusión y desestabilización, pues no es cierto que se pueda divorciar la identidad de la realidad física, a lo que se suma el desconocimiento sobre el daño posterior y los efectos a largo plazo que puedan causar los diversos tratamientos en el desarrollo neurocognitivo. Nuevamente nos preguntamos, ¿por qué la obsesión con el sexo? ¿Por qué con los niños? ¿Cuántos niños están siendo o serán mutilados? ¿Cuántos niños serán adultos estériles? Aunque si nos remitimos a la Agenda 2030 y comenzamos a atar cabos, quizás sea precisamente ese el objetivo.